Es un placer conocerlos a todos. El día de hoy pues voy a tratar de, dentro de mis capacidades, darles la mejor explicación posible sobre de qué va la licenciatura en Economía Aplicada que ofrecemos en la UCA. Y la verdad es que espero de todo corazón que después de esta plática algunos de ustedes pues se unan a nosotros el próximo año y vean a la licenciatura en Economía como una opción viable para su formación profesional. Yo diría, como lo tienen en pantalla, que las 5 palabras que definen a la economía como profesión son analítica, apasionante, desafiante, conveniente e integral. Eh, no van a encontrar, muchachos, no van a encontrar una carrera donde se haga más análisis que en economía. Simplemente no va a suceder. Si lo que a usted le gusta es resolver problemas, comprender por qué funciona el mundo, cómo funciona, eh, investigar por qué algunos países son ricos y otros son pobres, economía es para ustedes. El análisis está en el centro de nuestra carrera y está en el centro por varias razones. En primer lugar, porque nosotros no enseñamos economía en la UCA desde una perspectiva de lucro. No formamos economistas para que estos economistas hagan ricos a empresarios privados. Nosotros formamos economistas justamente para apoyar al desarrollo, combatir la pobreza y crear esquemas de crecimiento económico sostenibles para países con las características de Nicaragua. Para lograr eso, la carrera se basa o utiliza una serie de herramientas entre las cuales está un profundo conocimiento de la teoría económica y un profundo entendimiento de los modelos económicos desde una perspectiva estadística y matemática. Ahora, la economía te tiene que gustar. La economía la tenés que amar, honestamente. Tenés que amarla para salir de ella y tenés que amarla para vivir de ella. Quizás yo soy un enamorado de mi profesión, siempre lo fui, y de hecho eso es lo que me trajo a la docencia, porque durante muchos años me dediqué a otras cosas. Ya mencionaba algunas, la profesora Leslie, ¿verdad? Y en realidad yo soy profesor técnicamente reciente, tengo 3 años, desde el año 2017 estoy dando clases y me dediqué a ejercer todo el tiempo antes. Y la verdad es que el campo de la economía es tan amplio, es tan variado y tiene tanto impacto que es simplemente una de las profesiones más apasionantes que hay en la actualidad. Ahora bien, la economía es desafiante. La economía es, y esto se conecta con la palabra clave de integral, es una carrera holística. Es una carrera que tiene lectura, es una carrera que tiene matemática, es una carrera que tiene estadística, es una carrera que tiene historia. Entonces, la verdad es que el economista es muy completo como profesional y esto le da una profunda y remarcada ventaja comparativa en comparación con otros profesionales. Asimismo, pues es una carrera un poco más pequeña en comparación con otras de la facultad y entonces tenemos un sentido de camaradería y de familia y y de un grupo que se apoya entre ellos que a veces es difícil encontrar en otros contextos. Pero sin duda es un desafío. Y justamente por ser un desafío, eh, se siente mejor cuando logras la excelencia en la carrera de economía. Realmente es algo indescriptible, diría yo. Ahora bien, ¿por qué les conviene estudiar la carrera? Bueno, hay motivos desde filosóficos hasta motivos muy pragmáticos. Eh, pero si queremos ir a lo concreto, la verdad es que el campo de la economía es bien pagado, justamente por las habilidades que tienen los graduados, especialmente los graduados de la UCA, que se insertan en los principales puestos de formulación de política y análisis del país, tanto a nivel del sector público como de tanques de pensamiento y sector privado. Los economistas de la UCA se insertan generalmente en las plazas que requieren comprender la realidad y proponer opciones para manejar dicha realidad. Si quieren podemos pasar la diapositiva.
En línea con lo anterior, ¿a qué se pueden dedicar? La verdad que podría pasar una hora hablándoles sobre los campos de trabajo. Yo mismo me he dedicado a muchas cosas. Eh, el empleador que la gente siempre tiene como en la punta de la lengua es el Estado. El economista puede trabajar en el Estado formulando, evaluando y ejecutando políticas públicas. En esas mismas áreas de formulación, ejecución y evaluación de política, pues el economista también puede trabajar de la mano, no con el Estado, sino con la cooperación internacional, que son generalmente quienes financian estudios de evaluación de política y como generalmente ponen los recursos para algunas instancias públicas, hay que tomar en cuenta sus recomendaciones a la hora de enmendar las políticas vigentes. Otro campo de trabajo, y este es especialmente amplio, es el campo de las consultorías y las asistencias técnicas. Dependiendo del campo en el que decidan especializarse y dependiendo de sus habilidades en el manejo cuantitativo de datos, hay un universo súper amplio en el cual ustedes se pueden desempeñar desde asistencias técnicas para limpieza y procesamiento de base de datos, construcción de índices compuestos, pronósticos económicos. Es decir, toda esta pandemia se presta mucho para eso. Todas las instituciones que se, que se consideran serias están haciendo proyecciones económicas y justamente pues nosotros enseñamos muchas de las técnicas que se utilizan para eso, ¿verdad? Entonces hay un campo súper amplio para eso. Y finalmente, desde una perspectiva más microeconómica, pues el economista se puede desempeñar desde la perspectiva del desarrollo económico territorial. Nosotros desde la carrera, ¿verdad? Tenemos lazos con territorios a lo interno del país donde los estudiantes pueden hacer prácticas y pueden ver la situación de pobreza para entenderla mejor. No es lo mismo hablar de pobreza en el aula de clase, pues, que ver la miseria, pues, y las necesidades de las personas y tener que pensar en una manera de articular agentes, alcaldías, municipalidades, cooperación, academias, para tratar de ayudar a una comunidad en concreto. Entonces, si ustedes quieren tener impacto a nivel local, economía también es opción. En la misma línea de lo que estábamos platicando, ¿por qué estudiar economía en la UCA y no estudiarla en otro lado? Pues, bueno, tampoco somos la única universidad que ofrece economía. Bueno, primero porque realmente no nos parecemos en nada a la competencia. Eso es lo primero. No existe una oferta como la nuestra, no existe un pensum tan bien pensado y tan actualizado como el nuestro en economía y que además tenga ese balance entre teoría económica y métodos cuantitativos que tenemos nosotros. La competencia ofrece o un sesgo hacia economistas que son prácticamente matemáticos con un poquito de comprensión teórica o viceversa, ¿verdad? Entonces creo que la apuesta por economía en la UCA sería muy buena porque estarían apostando por la opción más balanceada. Nuestros, como les digo, nuestros graduados tenemos nosotros los registros, ¿verdad? Se ubican en los mejores puestos de demanda de economistas del país. Ya hemos hablado sobre la capacidad de la profesión de la economía para causar impacto y por supuesto si ustedes son profesionales que quieren retarse a sí mismos y quieren alcanzar reconocimiento por sus aportes tanto a nivel de la empresa privada como a nivel de formulación de políticas, el reconocimiento que se gana desde la ciencia económica pues es incomparable. Yo creo que ese conjunto de razones son más que suficientes para que ustedes decidan estudiar la licenciatura en Economía aplicada en la UCA y espero poder verlos el próximo año. Muchas gracias. Ahora, miren, ¿cómo creamos valor, verdad? ¿Qué hacemos desde la economía? A veces es difícil separar la labor del economista de la labor de las instituciones. ¿Salió? No. ¿Perdón? Sí, profesor. No, estamos Sí, estamos respondiendo abordando. la pregunta final, sí. Así es, adelante. Entonces, ¿qué sucede? La visión amplia que tiene el economista le permite identificar oportunidades tanto de inversión como de prevención y mejora social que otros profesionales no tienen, ¿verdad?
Y la formación que nosotros damos pone un énfasis en el entendimiento que el verdadero capital y la verdadera riqueza de las instituciones está en las personas. Entonces, podemos innovar y crear valor económico enfocado en las personas, por supuesto, y es lo que debemos hacer, y es lo que hay que hacer en este contexto tan difícil que estamos viviendo. El economista, cuando trabaja en instituciones privadas, tiene un entendimiento más global de la coyuntura, de las circunstancias, y por lo tanto puede comprender mejor cómo algunas acciones de la organización lo pueden beneficiar más allá del cortísimo plazo. Entonces tiene una visión un poquito más a futuro, un poquito más estratégica. Y finalmente, y esto es algo pues, que es muy, muy propio, ¿no?, de la ciencia económica, al estar consciente de cómo interactúan las variables de la macroeconomía, los niveles de precios, los ajustes en la normativa económica, los giros de timón que dan los diferentes espacios de política fiscal y monetaria, el economista está preparado para prever posibles obstáculos en las organizaciones. Entiéndanse ONGs, entiéndase empresa privada con fines de lucro, etcétera. Y por lo tanto, detecta oportunidades que son, además de ser económicamente atractivas, son socialmente deseables. Esto es un aspecto que va a ser difícil encontrar pues, sin una formación pura en economía. Yo creo que al juntar esos tres elementos, pues es fácil darnos cuenta de cómo creamos valor económico enfocándonos en las personas y no solo en el dinero. Gracias, profesor. Ahora sí, ¿verdad? Se escucha, ok. Le agradecía, profesor, por toda esa mirada amplia que nos ha ofrecido sobre la carrera de Economía Aplicada, que es una, como ya usted ha explicado, es una disciplina que actualmente, en este contexto, ha generado, digamos, varios retos y que han respondido, digamos, se ha respondido a esos retos. eh, ¿Cómo se hace? Sí, tengo una pregunta y antes lo interrumpí, pero era para eso. ¿Cómo se hace para proyectar escenarios o cómo hacen los economistas para proyectar escenarios en contextos como los actuales, que es muy difícil prever lo que va a suceder en términos económicos? Sí, la historia es nuestro mejor aliado. Este tema sobre cómo se proyecta el futuro, pues cómo proyectamos el crecimiento económico y las principales variables macroeconómicas como el empleo, el consumo y el comercio exterior, se enseña en una clase que se llama Econometría 2, que es donde nosotros vemos series de tiempo. ¿Cómo lo hacemos? En circunstancias normales nos basaríamos en un modelo de mediano plazo completamente estadístico, pero cuando tenemos escenarios que son como este, pues, que, o sea, ¿quién podía prever que iba a haber una pandemia de un coronavirus y que además esa pandemia se iba a mover de Asia hacia las Américas y iba a paralizar el mundo entero, o sea, como lo conocemos? O sea, eso era imposible de que los modelos tradicionales lo previeran. Sucedió y trastocó las cuentas nacionales, trastocó las estadísticas económicas. Entonces nuestra labor ahora es crear modelos que sean capaces de incorporar esta variable de shock externo que no fue prevista para simular posibles escenarios. Ahora, la ventaja que tenemos es que ya tenemos estadísticas que están como mínimo al primer trimestre del año y probablemente ya estén hasta el quinto mes de este año. Significa que nosotros tenemos evidencia sobre lo que iba a pasar en el año, que fueron los primeros 3 meses que transcurrieron con relativa normalidad, versus un contrafactual, que son un número de meses de actividad económica anormal. Si nosotros logramos medir el impacto de esa normalidad, nosotros podemos, en consecuencia, calibrar un modelo que sea capaz de recogerlo y que lo traduzca en variables económicas que son de interés, pues, tanto para el aparato público como para el privado. Estamos hablando de tratar de prever en cuánto se van a contraer las exportaciones,
cuáles son las perspectivas de que el consumo se contraiga y además cuál es el horizonte temporal para que se recupere. Tendría que ser un modelo específico para Nicaragua porque las medidas de contención del virus fueron muy diferentes en Nicaragua de lo que fueron en nuestros vecinos, entonces no podemos jugar con un tema de una variable de control que fuera una cuarentena obligatoria, eso aquí no existe. Entonces, básicamente, porque si me pongo, si me pongo a explicarlo no voy a terminar. Básicamente lo que necesitamos es eso, pues tomar la data que existe, que ya nos da muestra de la dirección y la magnitud y la severidad de la contracción y tratar de proyectarlo hacia variables más agregadas. Y vamos a tener el pronóstico, pues.